Este VST Experience es un evento organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad de la Universidad Latina de Costa Rica, by Arizona State University, y que deseo incorporar a la transmisión a nuestro decano de facultad, don Ronnie González, asimismo a don Esteban Gómez, quien nos acompaña de parte del programa de Estado de la Nación. Muy buenas noches, don Ronnie. Muy buenas noches, Andrés. Definitivamente, como bien lo dijiste ahora, una jornada cargada de conocimiento, una jornada cargada de información y bueno, qué mejor manera de cerrar esta gran jornada con don Esteban Gómez y sobre todo con el tema al respecto sobre lo que es la ciencia de datos en el desarrollo humano y pues el detalle de lo que es nuestro país y bueno, en lo que ha venido trabajando en el programa de Estado de la Nación. Definitivamente un cierre muy interesante, un cierre para entender, para hablar y para seguir generando conocimiento. Bienvenido, don Esteban. Muy buenas noches. Gracias, don Ronnie y Andrés, por la invitación a la Universidad Latina y, por supuesto, a todos los que están conectados y conectadas, escuchándonos y viéndonos un viernes en la noche, que eso tiene mucho mérito, por supuesto. Así que un gusto, como siempre. Es la maravilla de las conexiones virtuales que nos permiten hacer esto y brincarnos un poco la congestión vial y otros asuntos típicos de fin de semana. Encantado como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, don Esteban. Entonces, agradeciendo a todas las personas que están conectadas, pueden dejar sus comentarios, preguntas en el chat del Facebook, tanto de TechMix como de los medios de comunicación que se están enlazando, así mismo como en la señal del Facebook de la Universidad Latina, y dejamos a don Esteban con el tema de hoy y sabemos que estará lleno de conocimiento. Muchas gracias, Andrés. Bueno, me han pedido básicamente que cuente un poco cómo es el proceso de investigación en torno a la ciencia de datos en el programa Estado de la Nación, y yo he tratado con un enfoque en investigación, y entonces yo he tratado de armar una presentación que nos dé un repaso general sobre algunos de los proyectos más importantes que estamos haciendo, y al final voy a hacer un zoom en uno de ellos. Entonces, lo primero que me interesaría decir, obviamente, es que el programa Estado de la Nación pertenece al Consejo Nacional de Rectores, que es básicamente el consorcio de las universidades públicas de este país, y esto ocurre en compañía de la Defensoría de los Habitantes. Entonces, la Defensoría y el Consejo Nacional de Rectores son como los padres, digamos, de alguna forma, y madres del programa Estado de la Nación. ¿Qué es el programa Estado de la Nación? Pues es una red de plataformas de información para la ciudadanía. Esas plataformas, aquí ustedes pueden ver el programa Estado de la Nación como centro, de organización en torno a la investigación que hacemos, pero hay 5 plataformas. Una es el Informe Estado de la Nación, que se presenta todos los años, con datos sobre el país. Tenemos un informe Estado de la Educación, que hace un zoom en los temas educativos. Un informe Estado de la Justicia, que hace un zoom sobre los asuntos judiciales. Un informe de la Ciencia y la Tecnología, que hace un zoom sobre todos estos asuntos. Y también tenemos un Estado de la Región en Centroamérica, que básicamente es replicar la plataforma de análisis para los países centroamericanos, para poder traquear o darle seguimiento al desarrollo humano. En el fondo, todo lo que hacemos tiene que ver con desarrollo humano. Este pequeño video que les voy a presentar explica básicamente los 9 pasos, digamos que son como nuestra Biblia, para echar a andar una investigación hasta que culminamos con los proyectos de investigación. Son 9 pasos que seguimos sistemáticamente en todas las investigaciones y que son parte del proceso de control de calidad, de legitimación social que hacemos de los resultados, de amplia participación y divulgación, como ustedes van a ver. Entonces yo se las voy a ir narrando rápidamente, y hay una primera fase que inicia con el diseño de las propuestas de investigación, ¿verdad? Entonces toda la planificación de la investigación. Después se contratan a las redes de investigación, es decir, las personas que investigan. Se inicia el proceso de investigación por N cantidad de meses,
Esas personas después vienen con borradores que sometemos a talleres de consulta, ese es el paso 4, se incorporan las observaciones y se finalizan las investigaciones, y después se procede a cerrar los capítulos de cada uno de los informes con esos hallazgos. Se vuelven a someter a consulta de expertos y expertas a nivel nacional e internacional, y por último, finalmente se mandan todos los procesos de investigación al tema de difusión y edición de los informes de Estado de la Nación, que es lo que hacemos con la regularidad indicada en cada uno de los temas anteriores. Entonces, ese proceso de investigación, ahora le agregamos otro gran elemento, que es el tema del Big Data, ¿verdad? Y la gran cantidad de datos que se generan por artefactos electrónicos, lo que en muchos casos se ha conocido o se conoce ahora como el Internet de las Cosas. Y entonces, cuando hablamos de Big Data, en el fondo, estamos hablando de información que es distinta, porque ahora tiene unas características vinculadas con estas 5 Vs del Big Data. Esas Vs refieren al gran volumen de información que tenemos, a la gran velocidad con la que cambia esa información, a una amplia variedad en tipos y formatos, ¿verdad? Ahora tenemos audios, tenemos videos, tenemos texto, tenemos likes, tenemos emoticons, tenemos GIF. Hay mucha gran variedad para expresar los mensajes y analizarlos en estas fuentes de información. Hay un gran elemento que tiene que ver con la veracidad de esos datos, y ahí es donde la analítica tiene que entrar fuertemente a identificar que todos esos datos son veraces, precisos, de acuerdo con el objeto de estudio. Y por supuesto, hay una V que es central, que es la del valor, ¿verdad? O sea, la analítica, la ciencia de datos lo que intenta es darle valor agregado a toda esa información que, por ejemplo, nosotros generamos cuando navegamos en redes sociales, ¿verdad? Y cuando escribimos o participamos en foros electrónicos, etcétera. Entonces, hay que darle valor agregado, y eso implica mucho criterio analítico. Ahora, cuando hacemos Big Data o ciencia de datos, hay diferentes dificultades que hay que sortear en el camino. Una de ellas son las dificultades y cuidados de acceso. Hay información personal y confidencial que no se puede acceder libremente. Hay todos los procesos de confidencialidad, de anonimización de los datos. Nunca poder tener información que está, digamos, personalizada, donde yo pueda identificar, por ejemplo, a Stefan Gómez usando o generando datos electrónicos. Eso es muy importante en los tiempos actuales. Hay mucha legislación nacional e internacional para asegurar la confidencialidad de la información personal. Y el otro gran tema es el acceso a los datos. Estamos hablando de cientos de millones de datos que obviamente ya no se pueden acceder en una computadora normal, y entonces eso requiere usar supercomputadoras. En nuestro caso usamos el clúster de Cabré del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada del CENAT, que también está en el CONARE, y desde ese punto de vista es como una institución hermana del Estado de la Nación, porque ambos estamos dentro del CONARE. Y también usamos procesamiento en la nube, ¿verdad? Por ejemplo, como la de Microsoft Azure, que son supercomputadoras en Internet que uno usa de acuerdo con las necesidades de procesamiento masiva de datos. Entonces vean que cuando hablamos de ciencia de datos ya no estamos hablando típicamente de un poquito de información que podemos cargar en la computadora. No, estamos hablando de información muy compleja, desestructurada, que viene tremendamente sucia y desordenada, que es masiva y que además requerimos supercomputadoras para utilizarlas. Y el otro gran problema relacionado con todo lo anterior es que como es tan compleja, desestructurada y llena de ruido esa información, es muy fácil perderse. Entonces, eso es como que lo tiren a uno en medio del océano y le digan, empiece a nadar a tierra firme. Entonces, si uno no tiene puntos de referencia metodológicos bien claros, si uno no tiene, está acompañado, digamos, de un equipo de investigación importante, uno puede enfrentar serias dificultades analíticas y perderse en el camino entre tantos datos. Recuerden que estamos hablando de cientos de millones de registros en muchos casos, y eso por supuesto que puede abrumar a cualquier cerebro cuando se trata de generar investigación. ¿Cómo resolverlo? Bueno, ya eso está escrito y hecho. Hay que crear equipos multidisciplinarios. Esto es un esquema de Venn muy famoso que dice que para hacer ciencia de datos se requieren básicamente
tres grandes elementos. El dominio experto, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer análisis médico, yo ocupo tener médicos en mi equipo de trabajo para entender el dominio experto. Se requiere también conocimiento matemático y estadístico y metodológico para poder echar a andar una investigación de forma rigurosa. Y por supuesto se requieren conocimientos de computación para poder codificar, hacer scripts y usar software que permitan manejar esa gran cantidad de datos. En el fondo se trata de flujos de trabajo a la medida que nos lleven de información no estructurada a soluciones concretas. Y ese proceso es muy complejo en el caso de ciencia de datos. Se calcula que entre un 60 y un 80% del trabajo con bases de datos de ciencia de datos es solo limpiar los datos y dejarlos ordenados para el trabajo. Y solo el último 20% en promedio es realmente la analítica de fondo, ¿verdad? Entonces vean que hay mucho trabajo de limpieza, como repito, porque mucho de la información se registra por fuentes electrónicas y entonces es más complejo. Ahora, en el Estado de la Nación hemos incursionado en esto en varios temas. Yo les voy a hacer un repaso muy breve de algunos de ellos, de cómo es que hemos ido estructurando investigación en torno a Big Data, ciencia de datos, Machine Learning, etcétera. Y aquí están enlistados 9 de los grandes temas que hemos trabajado. Uno de ellos es la aplicación de congestión Waze para ver la congestión y las alertas, el tema de emergencias por el 911, hemos hecho análisis de redes sociales en elecciones con Facebook, hemos hecho aplicaciones como la del botómetro, que ahora le voy a mencionar, análisis de texto a programas de gobierno, análisis de texto a sentencias judiciales, hemos hecho análisis de política social, hemos hecho análisis sobre RITEVE y otros análisis de minería de texto aplicados, por ejemplo, a entrevistas sobre integración en Centroamérica. Déjenme hacerle un breve repaso sobre algunos de estos proyectos. Una de las iniciales fue la plataforma electoral del Estado de la Nación, que se llama votemoscr.com. Ustedes la ven ahí en pantalla. Esta misma plataforma la estamos relanzando para las elecciones y probablemente será lanzada alrededor de noviembre de este año para las elecciones del otro año. Va a tener secciones muy similares, entonces ustedes le pueden dar seguimiento. Esta todavía está en línea, entonces pueden ver qué hicimos en la elección pasada. Pero ahí básicamente lo que hicimos fue presentar información dinámica a la ciudadanía sobre temas electorales. Por ejemplo, hicimos un análisis de los programas de gobierno con minería de texto, es decir, de forma computacional, que nos permitió ver cuáles eran los grandes temas que se mencionaban en los programas de gobierno comparativamente. Vean ustedes a la izquierda el programa de gobierno de Fabricio Alvarado y a la derecha el de Carlos Alvarado y cada uno de los temas que fueron abordados y la proporción. Por ejemplo, pobreza y desigualdad fue abordado en el programa de gobierno de Fabricio Alvarado 27% de las propuestas, pero en el caso de Carlos Alvarado un 40%. En cambio, solvencia del Estado, que es todo el tema de crisis fiscal y el tema de las finanzas, fue abordado en un 6% por Fabricio Alvarado, pero solo un 3% en el caso de Carlos Alvarado. También hicimos análisis de redes sociales. Descargamos todos los comentarios en las páginas públicas de los candidatos de la última elección. Estamos hablando de la del 2018. Y les hicimos un análisis al texto, lo que la gente escribía, para saber si escribía en positivo o en negativo. Aquí van a ver en positivo las líneas azules y en negativo el total de comentarios, en azul el total de comentarios positivos y en naranja el total de comentarios negativos que hacía la gente para cada uno de los candidatos. Vean, por ejemplo, cómo en el caso de Fabricio, al inicio de la campaña era poca, ¿verdad? Pero después tiene un brinco importante de azules, justo antes de la primera ronda. Y esos naranjas muestran los comentarios negativos. Vean que en su mayoría fueron positivos. Ahora, Carlos Alvarado también fue bajo, más bajo en los positivos, y tuvo comentarios negativos también, pero mucho más bajos que los mismos positivos. Entonces, su balance en general fue un poco mejor que el de Fabricio, sobre todo en la segunda ronda. Y si lo hicimos así a cada uno de los candidatos, y eso nos permitió ver un poco cuál era la temperatura de la elección en torno a lo que la gente pensaba de cada uno de los candidatos. También corrimos una aplicación web
que se llamó el votómetro. Ese votómetro le hicimos 32 preguntas a los candidatos, como por ejemplo si apoyaba el matrimonio de personas del mismo sexo, si apoyaba, por ejemplo, si estaba a favor o en contra del aborto terapéutico, si estaba a favor o en contra de vender el ICE. Eran 32 ítems, los guardamos y después la gente podía llegar a esa plataforma y responder las mismas preguntas, los mismos 32 ítems de a favor o en contra, y después le decía cuál candidato era más afín de acuerdo con sus respuestas. Gracias a ese análisis pudimos hacer un análisis estadístico, valga la redundancia, que nos permitió ver cuáles eran los grandes ejes de interés de la ciudadanía. ¿Y qué encontramos? Que en la campaña hubo 3 grandes ejes temáticos que definieron esa campaña. Primero, el 98% de la gente estaba a favor de la eficiencia política, es decir, cerrar instituciones ineficientes, destituir funcionarios públicos ineficientes. Un 74%, que es la zona amarilla, dijo que estaba a favor del estatismo, es decir, que no se vendiera el ICE, que no se tocara la caja, ¿verdad? Vean que ahí están claras las polaridades de cada uno de nosotros o la mayoría de la población en torno a esos ejes. Pero en el área azul nos damos cuenta que estamos tremendamente divididos. El área azul es conservadores versus progresistas, es decir, este país está dividido en torno a la agenda de convivencia social. Tenemos más o menos la mitad y mitad de la población dividida en términos de si apoyamos, por ejemplo, el tema de aborto, temas de derechos de diversidad, temas relacionados con convivencia ciudadana en general. Y eso fue lo que marcó finalmente la campaña electoral. Tan es así que en estos 2 mapas, ustedes ven a la izquierda los resultados del votómetro. En las zonas azules está la gente que dice que era más conservadora, es decir, que estaba en contra del aborto, que estaba en contra del matrimonio en personas del mismo sexo, etcétera, una serie de ítems que los hacían tener unas posiciones más conservadoras. Vean ustedes que en los rojos y amarillos del lado izquierdo están los progresistas, y a la derecha en el mapa lo que tenemos es cuál fue el partido ganador de acuerdo coloreado por partido. En azul, Restauración Nacional; en amarillo, el Partido Acción Ciudadana. Entonces vean que Acción Ciudadana ganó básicamente en los territorios que se autodefinen como progresistas, ¿verdad? Y Restauración Nacional tuvo mayores apoyos precisamente en las zonas que se definen como conservadoras. Y eso nos permitió ir validando algunos de estos resultados. Y hemos hecho también análisis sobre emergencias con el sistema 911, y en esos, entre algunas de las cosas que hemos ido identificando, por ejemplo, son los patrones de violencia familiar y sexual y con menores de edad. En este mapa de calor que está aquí, donde yo estoy moviendo el cursor, ustedes pueden ver como las zonas más oscuras, en rojo oscuro, es cuando hay mayor cantidad de llamadas por violencia familiar y sexual. Vean que la concentración de llamadas ocurre los sábados en la noche, los domingos en la madrugada y sobre todo después los domingos después de mediodía hasta casi la medianoche, ¿verdad? Y de ahí es de donde sale un poco aquello de que la violencia aumenta cuando tenemos fútbol nacional o eventos deportivos complicados los fines de semana. Y eso nos permite ver algunos de esos patrones también de forma territorial. Por ejemplo, dónde están concentrados los focos de violencia familiar y sexual en el país, y ahí entonces podemos tener un mapa de puntos que nos ayudan a que las instituciones encargadas de la política pública para la prevención de la violencia puedan tomar decisiones mucho más eficientes y rápidas, preventivas en algunos de estos territorios. Hemos hecho minería de texto con sentencias judiciales, y ahí el gran tema es que tenemos más de 360.000 sentencias de la Sala Constitucional en texto, y la gran pregunta es cómo analizarlas, porque nadie se va a sentar a leer 360.000 sentencias. Entonces lo que hemos hecho es un proceso de automatización de esas sentencias, de lectura con computadora, de extracción de contenido, por ejemplo, cuál es el número de voto, el número de expediente, la fecha, ¿verdad?, el tipo o el tema sobre los cuales la sentencia habla. Y gracias a esos avances en términos de automatización, hoy podemos, por ejemplo, extraer, como en ese gráfico, todas las resoluciones vinculadas al derecho al agua y poder analizar cómo se ha movido en el tiempo
cuáles han sido resoluciones con lugar, sin lugar, rechazadas de plano, y hacerle una serie de analítica al texto ya con métodos computacionales. En la misma línea de minería de texto, por ejemplo, entrevistamos actores claves en todo Centroamérica para saber cuáles eran sus visiones sobre la integración de Centroamérica. Y esas son entrevistas que pueden ser muy complejas de analizar, pues las pasamos a texto, las metemos a la computadora, hacemos un abordaje metodológico bien definido, entonces podemos hacer una red de palabras que nos permiten ver, por ejemplo, que la integración, esto que está aquí abajo, cuando hablamos de integración en Centroamérica, la gran pregunta es ¿de qué hablamos? Y vean que entonces hablamos de integración regional, de integración social, de integración política, pero sobre todo de integración económica. Vean que el vínculo es más grueso, ¿verdad? Y además, cuando les preguntamos cuál es la vinculación de los países, vean que el acomodo de los países es casi como el del mapa, ¿verdad? Guatemala, Honduras y El Salvador arriba, que es el triángulo norte, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y eso nos permite identificar cómo cuando hablamos, estamos hablando de actores políticos, sociales y económicos importantes, empresariales de la región, cuando hablamos, estamos generando, digamos, ideas preconcebidas que son muy importantes y que pueden definir la política pública. Y eso tratamos de detectarlo con algunas de estas herramientas de minería de texto. Otros de los análisis que hemos hecho tienen que ver con el análisis de la política social en medio de la pandemia, para saber cómo la pandemia puede afectar y ha podido afectar a los hogares pobres. Nosotros sabemos que hay poco más de 730,000 hogares que no son pobres en este país, ¿verdad? Este país tiene alrededor de 1.200.000 hogares, 1.100.000 y un poquito. De esos 732,000, casi 733,000, no son pobres. Entonces hicimos una simulación. ¿Qué pasaría si en medio de la pandemia, en esos hogares, al menos una persona pierde el empleo? ¿Cuál es el efecto en términos de pobreza? Y nos dimos cuenta que ese shock negativo generaría que 261,000 hogares pasarían de no pobres a pobres al perder un miembro del hogar el empleo. Y eso es un poco lo que ocurrió en medio de la pandemia. Mucha gente perdió el empleo. Entonces sabemos la vinculación que eso genera en términos de pobreza. Entonces la siguiente pregunta que nos hicimos y analizamos y simulamos es ¿qué pasa si el Estado les da una ayuda económica a esos hogares pobres que cayeron en la pandemia? Y entonces fuimos a simular dos escenarios. Darles 60,000 colones por mes a esos hogares pobres, ¿qué ocurriría? ¿Cuántos de ellos saldrían de la pobreza? Y solo un 7% saldría de la pobreza con 60,000 colones al mes. Pero si le dábamos 125,000 colones al mes como una ayuda del Estado, nos dábamos cuenta que eso mejoraba y entonces es un 27% los que lográbamos sacar de la pobreza. ¿Por qué es esto importante? No es para justificar la política asistencialista del Estado. No, es que en momentos de crisis es muy importante que el Estado tenga ciertas políticas asistenciales para sostener a la gente que no caiga en la pobreza mientras se vuelve a reactivar la economía, los empleos y la gente puede salir adelante, ¿verdad? Porque esto, más gente pobre en el país, obviamente significa mucho más problemas en términos agregados para toda una sociedad y eso es lo que no queremos frente a shock externos negativos como fue o como ha sido la pandemia que hemos enfrentado en los últimos 2 años. También hemos analizado, por ejemplo, la flota vehicular y emisiones con información del RITEVE, y ahí hay un tema bien interesante que tiene que ver con emisiones. Los vehículos de diésel, el gran hallazgo es que los vehículos de diésel son claves en las emisiones de CO2, a pesar de que son minoría en la flota vehicular. Ven este gráfico. El 80% de los vehículos en este país son de gasolina, son los azules, y solo 20% son de diésel. Pero cuando vamos a contabilizar las emisiones de CO2, nos damos cuenta que ahí están distribuidos mitad y mitad. Es decir, el 20% de los vehículos de diésel representan el 50% o generan el 50% de las contaminaciones de CO2. Y eso tiene que ver un poco con las tecnologías que hay detrás de los nuevos carros de diésel versus los de gasolina. Esto es tremendamente relevante para un país que se llama verde como Costa Rica, y como en otros países probablemente entonces habría que poner algún tipo de restricción, impuesto a quienes contaminan más, y en este caso serían a los carros de diésel. En general, este tipo de hallazgos permiten tomar políticas públicas
ajustadas a datos concretos que están ocurriendo en el día a día y que nos permite medirlos, porque puede ser que en 5 años esto haya cambiado significativamente por alguna política pública y por eso es importante medirlo de manera constante. Y para ir a hacerle un zoom, voy a dedicar lo que me resta del tiempo para mostrarles una de las investigaciones más recientes que hemos hecho y más grandes que tienen que ver con la relación entre la movilidad de personas y el COVID-19. Y para eso usamos la aplicación de Waze. Y ahí quiero hacer como un zoom, porque esto implicó, igual que en todas las anteriores, toda una metodología en las cuales quisiera retratarles con un poquito más de detalle para que vean qué es lo que hay detrás de las investigaciones de tipo de ciencia de datos en el Estado de la Nación. Estamos hablando que usamos la aplicación de Waze gracias a un convenio con el MOB, y eso significa la extracción de los datos a través del MOB de Waze con herramientas de software libre y de código abierto como Python, en este caso, ¿verdad? Donde extraemos todas las tablas y la información de Waze, y después con otro lenguaje de programación que se llama R, hacemos todo el pipeline de analítica. Estamos hablando de poco más de 255 millones de registros para el año 2019 y 2020, ¿verdad? Con esos 255 millones de registros hicimos este análisis. Por eso es que estamos hablando de procesamiento distribuido, en paralelo, utilizando bibliotecas de Python y otras de R, como la infraestructura que tiene que ver con Apache Spark, que nos permite paralelizar información en supercomputadoras para correr modelos estadísticos avanzados. Y por supuesto eso implica, como les decía desde el inicio, ya no usar computadoras normales, sino computadoras mucho más potentes, incluso procesamiento en la nube mucho más fuerte. ¿Qué se hizo ahí? Primero revisar la literatura especializada. Y en términos del COVID había que ir a revisar la literatura que estaba en el 2020, hablando de las vinculaciones entre la movilidad de personas y las tasas de contagio. Y fuimos a revisar literatura en Europa, en Asia, en Estados Unidos, sobre temas muy diversos. Por ejemplo, cómo la reducción en la movilidad podía tener reducciones en la transmisión del COVID-19. Por ejemplo, cómo se podía generar datos a través de teléfonos celulares como una buena forma de acceder a control de tráfico y cómo este control de tráfico podía ser proxies para temas de movilidad de la gente, ¿verdad? Cómo usar, por ejemplo, información para generar planificación a los cierres de los países en medio de la pandemia, ¿verdad? Y ahí se usaba mucho cuándo cerrar, cuándo abrir, dónde permitir más actividad de la gente fuera de sus casas, dónde habían que fortalecer toda esta estrategia del quédate en casa. Y por supuesto las asociaciones entre los patrones de movilidad de las personas y la transmisión del COVID-19, ¿verdad? Con modelos matemáticos, etcétera. Entonces, después de revisar mucho la literatura, pudimos darnos cuenta de varios elementos. Uno, en otros países estaban utilizando los datos de Google, los datos de Apple, los datos de Facebook, para poder medir la movilidad de la gente en el territorio en medio de la pandemia y cómo eso generaba mayores contagios. Pero nosotros teníamos Waze. La gran ventaja de Waze es que nosotros tenemos Waze a nivel territorial hasta distrito. En cambio, los datos de Google, de Apple, de Facebook son datos generales a nivel nacional. Entonces, nosotros queríamos movernos a ver el detalle territorial. Y para eso era muy importante preguntarnos varios elementos, ¿verdad? Y era si Waze era un buen proxy de movilidad. Hicimos una serie de pruebas y nos dimos cuenta que sí, que Waze, igual que Google, que es una de las plataformas más usadas, logra medir en efecto la movilidad de las personas, porque nosotros no estamos usando los datos que nosotros metemos en la aplicación de Waze, cuando decimos que hay un choque, o cuando decimos que hay tránsito lento, o cuando decimos que hay una presa muy complicada. Esa no es la información que estamos analizando. Es otra información que Waze genera automáticamente, porque cada vez que yo instalo la aplicación de Waze en mi teléfono celular, estoy autorizando para que Waze pueda medir, igual que Google, igual que muchas de las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono, que puedan medir dónde estoy yo y dónde me estoy movilizando. Y esa información que se está enviando cada cierto tiempo de forma automática es la que nos permite ver cómo es que se moviliza la gente. Por supuesto, de forma anónima, porque
en los datos, yo no sé cómo se moviliza Estefan Gómez en Waze. No, yo nada más sé que un número gigante es el que se está movilizando y yo no sé quién es, dónde vive, dónde está, hacia dónde va. Yo nada más sé que hay una serie de aglomeración o una serie de congestión en el centro de Heredia, por ejemplo, que es cerca de donde yo vivo. Entonces, con esa información nos hicimos 4 grandes preguntas. Y esta es la parte metodológica analítica. ¿Cuáles son los cantones que reportaron mayor congestión en el 2019 en condiciones de normalidad y cómo ha variado eso durante el 2020 para saber cómo afectó la pandemia durante el 2020? Entonces ustedes pueden ver ahí en este gráfico a la izquierda un top 10 de los 10 cantones con más congestión vial en el 2019 y al otro lado los cantones con más congestión entre marzo y diciembre del 2020 en medio de pandemia. Vean que San José, Alajuela y Desamparados se mantienen como el top 3 antes y durante de pandemia. Es decir, que no importa lo que ocurrió, esos cantones siguen siendo los de mayor congestión. Pero otros cantones como Heredia, que es el lugar 6, ¿verdad?, salió del top 10 cuando empezó la pandemia y ya no aparece. Y eso tiene que ver con la naturaleza de Heredia. Es un cantón muy residencial. Mucha gente vive en Heredia, pero trabaja fuera de Heredia. Entonces, cuando las medidas de restricción nos plantearon, por ejemplo, el teletrabajo, dejar de sacar el auto, en esos casos, entonces la congestión se redujo importante en Heredia. También ocurrió en Goicoechea y en Tibás. En cambio, en otros cantones aumentó la congestión, por ejemplo, en Pérez Celedón, en Limón, en San Carlos, en Santo Domingo de Heredia, por ejemplo, zonas de paso probablemente en otros casos. Vean, este es el mapa del Cantón Central de San José. A la izquierda, el mapa de 2019. Todas las carreteras del Cantón Central, coloreadas, las rojas y moradas significan alto y extremo nivel de congestión. Vean que era la mayoría de las carreteras en el Cantón Central. A la derecha, ese mismo cantón de San José, pero durante la pandemia. Vean que ahora los rojos y los morados son mucho menos. De hecho, la reducción de la congestión y la movilidad en San José durante la pandemia es de 66%. Eso es más o menos como si hubiéramos sacado a 6 de cada 10 personas del casco central de San José durante la pandemia. Y eso es un montón de personas menos transitando por San José, ¿verdad? Entonces, eso nos permitía ir comprobando que efectivamente durante pandemia nos empezamos a movilizar menos por las diferentes medidas de restricción. La gran pregunta ahora era, ¿cuánto varió? Ya sabemos que sí varió la movilidad. Ahora la pregunta es, ¿cuánto varió la movilidad de las personas? Y ahí pudimos analizar entre enero, este es un gráfico que va entre enero del 2017 y hasta inicios de enero del 2020 hasta diciembre del 2020, pudimos ver cuál fue la movilidad de personas a lo largo del año. La línea negra es un 0 de referencia, que es un promedio base en condiciones de normalidad. Entonces vean que cuando empezamos en la pandemia, que es aquí esta zona gris, la congestión y la movilidad se redujo significativamente en una primera etapa hasta Semana Santa, que es este primer tracto amarillo. Vean cómo bajó. Bajó, de hecho, alrededor de un 95% la movilidad de las personas hasta Semana Santa. Después de Semana Santa empezó una segunda fase de apertura moderada. Y vean que de ahí empezamos a salir más de la carretera, de la casa, perdón, a carretera, fuimos más al trabajo, de ahí algunos otros empezaron a salir más en la noche, fueron por sus cervecitas los viernes en la noche, etcétera, se fueron a la playa, etcétera. Y aquí en esta época hubo un aumento de contagios y entonces las autoridades decidieron meternos en otro cerco epidemiológico en la GAM a mediados de julio, porque había muchos contagios. Y vean aquí las medidas como redujo otra vez alrededor de un 90% la movilidad. Y aquí se contuvieron los contagios, efectivamente. Después de ahí hubo otra etapa de apertura moderada y vean cómo crecimos hasta diciembre, que llegamos a niveles incluso superiores a los anteriores a la pandemia, ¿verdad? Vean esta semana aquí que está en amarillo, es la semana de Navidad, ¿verdad? Entonces ya teníamos los aguinaldos, ¿verdad? Y había un poquillo más de plata en la calle y todo el mundo salió. Y eso generó muchísima más movilidad.
vinculada después también con algunos brotes de contagios, y por eso fue que hacia finales de año también hubo restricciones en la movilidad. Entonces ya sabemos que sí hubo cambios en la movilidad de las personas, ya sabemos cuál fue la magnitud de esos cambios y además cuáles fueron las fases. Vean, por ejemplo, el efecto del calendario escolar. Esto es enero, ¿verdad? Este es el atraso promedio y ustedes pueden ver que aquí hay una línea roja punteada y aquí hay unas barras más grandes. Estas barras significa que hay mayor congestión a las horas de las 4, 5, 6 y 7 de la noche. Es la hora pico de la tarde. En febrero entraron las clases, ¿verdad? Y vean que ahora hay una hora pico en la mañana por el calendario escolar, ¿verdad? Y hay una hora pico en la tarde. En marzo todavía estaban las clases. A partir de abril, con la pandemia, se mandaron las clases a la casa y vean cómo desapareció la hora pico de la mañana y también de la tarde, ¿verdad? Ya en mayo volvió a aparecer un poquito la hora pico en la tarde, junio, julio, agosto. Y vean cómo a partir de septiembre, octubre y noviembre y diciembre, la mayoría de las horas pico ya es de mediodía en adelante y además bastante por encima de esta línea roja, que es el valor de referencia. Y diciembre es mucho más fuerte. De hecho, en este calendario se ve, este es un calendario de color, un mapa de calor, que marca en rojo los días de mayor congestión durante el 2020 en todo el territorio nacional. Vean que enero y febrero hubo mucha congestión. Vean aquí febrero, 14 de febrero no se puede salir, está en rojo full. Los enamorados y enamoradas salen de sus casas muchísimo. A partir de marzo bajó con las medidas la congestión. Vean que cambió de color a tenues, pero vean cómo entre octubre, noviembre y diciembre otra vez volvimos a los rojos, y los rojos más fuertes ocurrieron en las semanas justo de Navidad y previo a Navidad, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que en pandemia se redujo la congestión, la movilidad de la gente, sabemos la intensidad de esa movilidad. Ahora la pregunta que queríamos hacernos es si esos cambios en la movilidad modificaron los patrones territoriales, es decir, si la gente dejó de moverse largas distancias en el territorio. Y para eso tuvimos que hacer estadísticas espacial. Descubrimos, por ejemplo, que usando los datos de normalidad, el 2019, hay 8 cantones en este país que están aquí en la gran área metropolitana, que son los cantones caos. Siempre hay congestión, o generalmente. Santo Domingo de Heredia, Heredia Centro, Tibás, Goicoechea, Montes de Oca, Curridabat, San José Centro y Desamparados. Esos 8 cantones son el caos vial en este país en condiciones de normalidad. Datos del 2019. Pero además descubrimos que el 53% de la población que vive en esos cantones dice que trabaja en otro cantón distinto al que vive. Y eso significa que se tiene que trasladar. Y entonces, la movilidad por trabajo es uno de los grandes elementos que pueden estar explicando por qué es que hay tanta congestión en esta zona del país, ¿verdad? Y eso nos lleva a toda una discusión que se sale de este espacio, que tiene que ver con cómo planificar eficientemente las ciudades para que el tránsito de la gente sea lo más eficiente desde donde vive hasta donde trabaja. Todo el tema de planificación urbana. Le hicimos ese mismo análisis a todos los meses del 2020 para ver cómo fue eso modificándose durante la pandemia y previa a la pandemia. Vean entonces que en enero del 2020, febrero y marzo del 2020, que todavía estábamos pre-pandemia, habían clúster o conglomerados de alta congestión en el gran área metropolitana, ¿verdad? A veces entraban en un cantón, otros, pero ahí era previo a la pandemia. Pero lo interesante es que apenas empezó la pandemia y tomaron medidas de restricción, los conglomerados de alta congestión desaparecieron. En abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hasta diciembre después, no volvieron a aparecer cantones que estadísticamente presentaran un conglomerado de alta congestión. Y eso lo que nos decía es que las medidas de restricción no solo redujeron la movilidad de las personas, sino que también redujeron la movilidad en el territorio en amplias distancias, y eso redujo entonces los conglomerados de alta congestión en el gran área metropolitana. Y finalmente la gran pregunta, la más importante después de todo, pero había que ir escalonadamente cumpliendo con todas esas hipótesis, la gran pregunta que queríamos hacernos, bueno, ya sabemos que sí se reduce la congestión vial y la movilidad de las personas, muy bien, la gran pregunta es, ¿y eso está relacionado con el COVID? Cuando la gente se tira a la calle,
significa que hay más contagios. La otra pregunta es, ¿hay algunas otras variables sociodemográficas que nos ayudan a entender por qué hay contagios en COVID o hay una relación a nivel cantonal? Y entonces hicimos unos modelos inspirados en algunos otros modelos que se hicieron en Inglaterra, sobre todo, estadísticos, y nos dimos cuenta que efectivamente al correr esos modelos, todo lo que aparezca en esta zona azul son variables que están vinculadas con un aumento en el COVID. Y las que aparecen en naranja son las que están vinculadas con una disminución de COVID. Entonces, en las zonas donde había mayor congestión medido con Waze, efectivamente hay una relación hacia el aumento en los contagios de COVID, ya estadísticamente comprobado. Pero también nos dimos cuenta que en las zonas donde hay mucha población, también hay una relación hacia el aumento del COVID. En zonas donde hay porcentaje de población no asegurada, que es este tercero, también hay un aumento en casos de contagio de COVID, y eso tiene mucho sentido porque son poblaciones, primero que todo, que no tienen seguro de salud, están más desprotegidas. Eso significa además en muchos casos que se dedican al empleo informal, es decir, no pueden quedarse trabajando en casa porque su trabajo está en la calle, en ventas ambulantes, es polaco, polaca, vende en la calle cosas, es repartidor, entonces tenía que salir a la calle. Y además sin seguro social en muchos casos, y entonces está más desprotegida, tenía más contagio con más gente por cuestiones laborales probablemente, y entonces vemos como en los cantones donde hay más población no asegurada tiende a haber también mayor cantidad de contagios. En los cantones en donde hay más patentes también tienden a haber más contagios. ¿Por qué patentes? Las patentes son una aproximación para saber actividad económica. Un cantón que tiene muchas patentes va a ser generalmente porque tiene mucha actividad económica, empresarial alrededor, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso genera mayor movilidad de personas. Y también nos dimos cuenta que en los cantones donde hay mayor movilidad intercantonal, es decir, donde más de la mitad de la población dice que trabaja en otro cantón, eso significa que hay gente que se tiene que movilizar más largas distancias, y en esos cantones también tiende a haber mayor cantidad de contagios. ¿Dónde hay menos contagios? Como era de esperar, en sectores mucho más agropecuarios, ¿verdad? En zonas rurales, donde la gente vive más separada entre sí, donde se trabaja en el campo de alguna forma, en general donde hay menor densidad de población. Entonces, estos hallazgos nos permitieron medir en medio de la pandemia básicamente que las medidas adoptadas en la pandemia, como la restricción, el teletrabajo, el cierre intermitente de comercios o de zonas públicas como los parques, las playas, etcétera, todas esas medidas, junto a la autocontención de las personas, porque hubo mucha gente que no salió indistintamente de las medidas, ¿verdad?, por cuidado personal, todas esas medidas redujeron la intensidad de la congestión, en efecto, y rompieron la relación territorial de la movilidad de las personas. Y sabemos que esas medidas, en general, estuvieron vinculadas a mayor contagio o menor contagio, dependiendo de las fases en las que estábamos durante el 2020 y ahora el 2021. El otro gran hallazgo es que las restricciones generales aplicadas a todo el país no son igualmente efectivas, y por eso es muy importante el análisis detallado de dónde están los conglomerados de contagio en el país, porque si hay que aplicar medidas de restricción, deben ir dirigidas a esas zonas en donde hay mayor riesgo de contagio, y no otras que pueden que estén muy bien portadas, que tienen pocos contagios, y que si lo cerramos, haríamos una afectación económica innecesaria en esas zonas. Y eso es importante en un momento en el que, a la par de lo de la pandemia, por supuesto hay una afectación muy fuerte económica de todo el país, de todo el mundo, y por ende entonces las decisiones de política pública tienen que ser tomadas con precisión milimétrica, midiendo casi que a diario estos fenómenos para poder tomar decisiones de acuerdo con los datos lo más precisas posibles. Yo lo dejo hasta ahí. Por supuesto, toda esta información está disponible en la página web del Estado de la Nación, que ahí ustedes la pueden ver, estadonacion.or.cr, y por supuesto que en nuestras redes sociales, donde estamos diariamente actualizando con hallazgos de la diferente agenda de investigación que tenemos en el programa Estado de la Nación, la página de Twitter, de Facebook y el canal de YouTube.
ahí termino yo, así que si hay un espacio, comentarios o preguntas, estoy en la mayor de la disposición. Y muchísimas gracias por la atención. Gracias, Estefan, por acompañarnos con este gran momento de conocimiento aquí en este evento de cierre de nuestro VST Experience, así que agradecer un montón. Tenemos aquí una consulta de uno de los estudiantes que ha estado sintonizando, así que voy a estártela proyectando. Aquí nos pregunta Vanessa, cómo, quiénes pueden acceder a esta información de movilidad. Creo que un poquito ya lo ha respondido anteriormente. Sí, bueno, esa información es de Waze y es del MOP, ¿verdad? Y nosotros en el Estado de la Nación pudimos acceder gracias a un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad? Así es como logramos acceder a ello, pero sí es información que está, digamos, sometida a un convenio, etcétera. Gracias, Estefan. Estamos llegando a la parte final de 2 días de jornada de diferentes espacios, tanto de estudiantes, docentes, invitados como don Estefan, que hemos podido intercambiar conocimiento, estudiantes de lo que realizan en las clases y que ahora lo han podido exponer a diferentes sectores aquí por medio de la virtualidad, de docentes que han también compartido las experiencias que tienen a nivel de academia y también externas, de emprendimientos que pudieron compartirnos consejos, y también de invitados como don Estefan. Y para eso pues quiero agradecer y unir aquí también a nuestro decano, don Ronnie González, con quien también estamos llegando ya a la parte final de este nuevo VST Experience, que es organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad de la Universidad Latina de Costa Rica, by Arizona State University. Don Ronnie. Bueno, Andrés y Estefan, definitivamente una presentación de cómo se hace ese análisis de datos. Realmente dijiste una frase muy interesante, ¿verdad? Es meterse allá en profundidades muy grandes con cualquier cantidad de información, y el saber seleccionar qué es lo que queremos y para qué nos sirve, si no sigue siendo un grupo de datos que no le vamos a sacar mayor información. Me encantó definitivamente el enfoque, tanto desde el punto de vista de investigación como desde el punto de vista de utilización de esa información, ¿verdad? Ya nos damos cuenta de por dónde vienen algunas decisiones, algunas cosas, esos mapas de calor que nos indican cuáles son las zonas interesantes, cuáles son las zonas menos interesantes, y empezar a, como decimos, a generar esos cubos de información que nos generen para la toma de decisiones. Realmente un cierre espectacular en estos 2 grandes días que hemos tenido, desde nacional hasta internacional, participación de estudiantes, participación de profesores, participación de investigadores de todo tipo, y bueno, y esto nos da material suficiente para nuestra semana de la facultad y el segundo VHT que tendremos a finales de este año. Realmente, Estefan, muy agradecido con tu participación, y para todos aquellos que nos están oyendo y que estuvieron participando, ha sido una jornada de 2 días de lujo. Sé que esto genera cansancio, genera un montón de cosas, pero la satisfacción con la cual llegamos al fin nos da ese banderín de que logramos el acometido, ¿verdad? Logramos tener calidad, logramos tener conocimiento, pero sobre todo logramos tener información para que los estudiantes asimilen, generen y crezcan profesionalmente en este mundo académico. De verdad, muchísimas gracias, Estefan, por haber sido nuestro invitado de cierre, Andrés, por la larga jornada que ha tenido en estos 2 días, y pues lógicamente a cada uno de ustedes que nos está viendo al otro lado de este aparato bajo esta nueva normalidad, y esperando que le haya sacado el mayor de los provechos. Realmente muchísimas gracias. Encantado, gracias a ustedes por la invitación, y por supuesto estamos a las órdenes siempre, porque toda esta información es pública y es hecha para que sea utilizada por la ciudadanía, así que yo feliz de la vida de poder compartir un poquito de lo que hacemos y de recibir toda la retroalimentación que crean conveniente. Gracias de verdad.
Muchísimas Antes gracias. de irnos, Estefan, tenemos una nueva pregunta que recién ingresó, un poco con respecto al dato que compartías. Dice, antes nos enseñó un gráfico de la contaminación entre gasolina y diésel. Y mi pregunta es si ese 50 y 50 de contaminación no será debido a que las maquinarias que usan diésel suelen tener motores más grandes como camiones, tractores, 4x4, etcétera. Sí, correcto. Lo que pasa es que la relación era muy distinta, ¿verdad? Es solo un 20% de nuestra flota vehicular son de diésel. Y mentira que ese 20% son tractores, chapulines, ¿verdad? Hay que salirse un poquito. De hecho, además acuérdense que la mayoría de la flota vehicular está aquí en el gran área metropolitana, ¿verdad? Y ahí no se ve mucho tractor, ¿verdad? Ni chapulín. Pero sí es cierto lo que dice él o la compañera, no me di cuenta quién era. Pero Lorenzo, perfecto. Pero efectivamente, obviamente, los carros de diésel en algunos casos tienen motores más grandes y pueden tender a contaminar más. Ahí lo importante es poder registrar esa información de forma fina, porque en otros países, y en Europa, por ejemplo, es muy común que el que contamina paga más, ¿verdad? O sea, hay un costo a la contaminación. Entonces, digo esto no para poner más impuestos, ¿verdad? No voy a decir, se van diciendo que ponga más impuestos. No. Pero lo que quiero decir es que es muy importante para un país que es verde, o que se llama verde, saber cuáles son los costos de la contaminación de su flota vehicular, ¿verdad? Además, el crecimiento de la flota vehicular en este país es absurdo, ¿verdad? O sea, es absurdo. De los 80 hoy, estoy diciendo que en los 80 teníamos menos de 200,000 autos en este país y hoy superamos, creo que como 1,5 millones de autos. Entonces, eso es en el mismo pedacito de territorio, ¿verdad? Además, porque seguimos teniendo los mismos 51,100 metros cuadrados. Y entonces ese es el tipo de medidas que son relevantes de estar evaluando, y efectivamente hay cierta flotilla que está contaminando más, a pesar de que pareciera que es pequeña, ¿verdad? Entonces, antes lo que decían era, no, es que está bien, los de diésel contaminan un poco más, pero es que son muy poquitos. Pero no habíamos logrado medir cuál era ese porcentaje de contaminación. Ya hoy lo sabemos. Y sabemos otras cosas más que por tiempo no pude presentar, pero que en efecto por ahí va el asunto y la discusión en términos de contaminación en este país. Antes de retirarnos, Estefan, vamos a dar una última pregunta que está ingresando y obviamente nos debemos a los estudiantes que están en sintonía. Esteban dice, ¿la pandemia ha hecho que crezca la violencia doméstica en cuánto porcentaje? En forma de pregunta. Respecto a la información que se dio de las llamadas de desempleo. Bueno, eso es parte de lo que estamos precisando justo en este momento. Estamos haciendo un análisis de cómo variaron las llamadas del 911 en medio de la pandemia, porque además ocurrió algo bien interesante, que es una de las pocas, les voy a adelantar un poquito la primicia de los análisis que estamos haciendo, que estamos encontrando. Y es que cuando entramos en las zonas de mayor confinamiento, de todos estamos en la casa, se redujeron las llamadas de 911 por violencia familiar. Entonces alguien podría ver esos datos como positivos, pero quienes están vinculados con este tema saben que no, que lo que ocurre es que cuando hay violencia familiar y la persona, el agresor o la agresora está en el hogar, es muy difícil hacer la llamada en ese momento. Las llamadas generalmente ocurren cuando el agresor o la agresora sale de la casa, pero si estamos en confinamiento completo y el agresor o la agresora está dentro del hogar, no se puede hacer la llamada. Entonces cuando uno ve que el rate de llamadas bajó en ciertos momentos del año que coinciden o tienden a coincidir con los momentos de mayor confinamiento, lo que ahí los datos nos dan una alerta de que hay mayor represión o violencia en momentos de confinamiento, ¿verdad? Y hay que poner atención, sobre todo porque cuando se hacen los niveles de apertura otra vez, las llamadas vuelven a brincar, ¿verdad? Entonces hay toda una serie de análisis que es parte de lo que estamos precisando y que esperamos que sean muy útiles para las autoridades vinculadas con estos temas, ¿verdad? Porque eso es parte del desarrollo humano, evitar la violencia en nuestros hogares, por supuesto. Gracias, Estefan. Gracias, don Ron. Estamos llegando a la parte final de nuestro ESG Experience, este evento organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad de la Universidad Latina.